¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos. Mi nombre es Marlene Ceballos y en nombre de Globalix me complace darles la bienvenida a este webinar titulado Claves para superar las auditorías CNVB con éxito. El día de hoy contamos con la participación de Eurice Cruz. Eurice es una de nuestras consultoras y cuenta con más de 6 años de experiencia implementando la norma ISO 27001 y como administradora de proyectos. También ha realizado análisis de riesgos basados en las normas ISO 31000 e ISO, 27005. Ha implementado políticas y controles de seguridad de la información y sistemas de gestión de continuidad basados en la ISO 22301. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que estaremos recibiendo todas sus dudas y preguntas únicamente en el apartado preguntas y respuestas que se ubica en la parte inferior de sus pantallas. Al finalizar la sesión tendremos un breve espacio para responderlas y, bueno, nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos. Adelante, Eurice. Gracias, Marlene. Bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias por su participación en este webinar que se denomina Claves para superar las auditorías de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con éxito. Bien, pues ya mi compañera me hizo el favor de presentarme y bueno, vamos a pasar ya de lleno a lo que es este webinar. Cabe mencionar que vamos a ver si pues estos elementos clave, nada más hay que tomar en cuenta pues que las auditorías son diversas y que bueno, es una gama muy amplia de pues este panorama legal, se puede decir, o de cumplimiento, en donde pues cada una de las organizaciones tiene pues aristas específicas, ¿no? Entonces lo vamos a ver de manera general, enfocándonos sobre todo a temas específicos que son temas de seguridad, que es lo que nosotros básicamente podemos coadyuvar para este tipo de auditorías. Bien, pues como ya les he venido comentando, pues la preparación es uno de los puntos claves para cualquier tipo de auditoría. Hablando de preparación en cualquiera de los sentidos, hablando de las personas, hablando de los procesos, hablando de documentos, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía, cualquier tipo de auditoría pues debe de iniciar con una preparación, tanto también pues de las personas, ¿no? Este tipo de capacitación. Entonces, pues bueno, cuando hablamos de auditoría generalmente pues hablamos de temas o le damos una connotación negativa, pues por temas quizás porque lo vemos como algo que quizás nos puede representar un riesgo, ¿no? Sin embargo, pues justamente cuando estamos preparados, cuando tenemos las evidencias, cuando tenemos los registros, etcétera, pues justamente lo vemos más bien como una mejora continua, que de hecho ese es el objetivo, identificar pues alguna desviación, algún área de mejora, algún área de oportunidad. En este enfoque, pues como les decía, de mejora continua, siempre va a haber algo que mejorar. El entorno cambia dentro y fuera de la organización y por eso, pues vamos a identificar pues estas áreas de mejora constantemente. Y bueno, ¿y qué nos va a apoyar? Pues justamente nos va a apoyar en en la operación diaria, que es lo que también buscamos continuamente, mejorar nuestros procesos, identificar pues aquellas tecnologías quizás que podemos integrar, capacitar al personal, etcétera, ¿no? Todos estos elementos que nos pueden dar resultado pues un informe de auditoría o una auditoría, ya sea interna o externa. Y por supuesto, pues esto también nos llevará a tener valores agregados, como puede ser la confianza de nuestras partes interesadas, hablando tanto de personal interno, como son los mismos empleados, socios, personal externo, como pueden ser la comunidad en general, que pueden ser pues posibles clientes. ¿Ok? Bueno, pues una vez teniendo claro pues que debemos de prepararnos, el Perdón, objetivo de esta... perdón, Eurice, que te interrumpa. Ajá. Estamos teniendo un pequeño ruido, un pequeño temita con tu audio, como que se nos está metiendo un ruido, tal vez creo que pueda ser de tu audífono. ¿Me ayudas, por favor, a checarlo? ¿Ya se ve bien? A ver, ¿puedes continuar un poquito más? Ok, bueno, les decía que el objetivo de esta presentación es que tengamos una visión general, Perfecto, gracias. justamente, bien, justamente para pues una visión general, por como les decía, el panorama es amplio en estas auditorías y bueno, vamos a cumplir con estas disposiciones que nos emite la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores dentro de sus facultades y abordando pues aspectos claves que nos ayudarán en el mejor de los casos pues tener pues éxito en estas auditorías y libre de contratiempos, hablando pues de no tener pues no cumplimientos o bien sanciones en dado caso.
Y bueno, dentro de este cumplimiento efectivo, pues vamos a, como les decía, pues tener diferentes opciones o cada organización, conforme a sus objetivos estratégicos, va a alinear pues lo que desea también cumplir dentro de estas pues obligaciones que tienen, porque al final de cuentas son requerimientos obligatorios y esto también nos va a ayudar justamente pues a minimizar riesgos de sanciones, ¿no? Hablamos que pues justamente en caso de que no se cumpla con algún requerimiento, pues tendríamos alguna afectación económica, afectación a la organización o pues lo que puede derivar de alguna multa o alguna penalización. Y alineado a esto, pues vamos a también fortalecer la confianza. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a demostrar a nuestros clientes, a nuestras partes interesadas, a nuestros posibles clientes, pues justamente que contamos con un alto estándar de seguridad y sobre todo de transparencia. Y por ende también pues vamos a proteger la información o los activos de información. Justamente actualmente pues como todos sabemos la información es un activo muy valioso para todas las organizaciones manejan información. Por ende también pues requieren ciertos controles y cierta protección, incluso también pues hay otras regulaciones que protegen los datos personales, datos sensibles, etcétera. Y también pues la comisión requiere que que esa información pues sea debidamente pues asegurada. Y esto pues también porque pues el entorno, como les decía, pues estas amenazas surgen de forma emergente y pues esto hace que constantemente pues tengamos que identificar pues estos riesgos, ¿no? Todas estas pues auditorías también están enfocadas en minimizar pues el impacto que pueda causar cualquier amenaza. Y bueno, como ya les he venido comentando, pues hemos hablado que el fundamento legal es muy variado, es muy amplio. Aquí solo vamos a comentar de forma general, pues el fundamento legal que hace pues justamente que la comisión pueda hacer este tipo de supervisiones o auditorías. Bien, pues el fundamento legal está establecido, como les decía, principalmente en lo que pueden ser leyes, reglamentos, disposiciones de carácter general, que facultan a la comisión para supervisar, regular y auditar a las entidades financieras en México. Y bueno, dentro de ellos vamos a encontrar la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la ley de instituciones de crédito, y las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, mejor conocida como la Circular Única de Bancos. Pero también pues vamos a encontrar a su reglamento, el reglamento de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Este reglamento pues tiene como finalidad organizar y establecer cómo se lleva a cabo una supervisión del sistema financiero mexicano por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Qué decíamos? Pues es que es la autoridad encargada de vigilar y regular al sector financiero en México. Y bueno, la función de esta supervisión comprende el ejercicio de las facultades de inspección, de vigilancia y de prevención y corrección que los ordenamientos legales y demás disposiciones aplicables pues le confieren como atribuciones a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y bueno, básicamente podríamos decir que dentro de este reglamento pues nos establecen criterios y herramientas para revisar que estas entidades cumplan pues con las leyes o con, la normatividad y define cómo se llevan a cabo las formas de supervisión que realiza la comisión. También pues da a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la base legal para emitir recomendaciones o en su caso sanciones si detecta alguna irregularidad o incumplimiento. También, pues aquí podríamos encontrar cómo la comisión eh, realiza este tipo de visitas o este tipo de revisiones, auditorías, como son las visitas de inspección, de vigilancia, de prevención y corrección. También podríamos encontrar qué tipo de información está obligada a entregar la entidad auditada y también, pues, elementos claves de toda auditoría, como cómo debe conducirse un auditor, por ejemplo, los principios que debe seguir, como son legalidad, objetividad, confidencialidad, etcétera, ¿no? Entonces, este reglamento, pues, también nos da a los usuarios o a las partes interesadas, pues, una guía también de cómo se va a llevar a cabo este tipo de auditorías. Bien, vamos ahora a adentrarnos un poco más a esta circular única de bancos.
Y bueno, tiene una relevancia importante porque justamente aquí se reúnen muchos requerimientos justamente que representan este tipo de auditorías. Y bueno, incluye pues requerimientos muy amplios, entre ellos pues temas también diversos, como pueden ser temas de contabilidad, reportes financieros, administración de riesgos, prevención de lavado de dinero, capital y liquidez, gobierno corporativo y también temas de tecnologías de información, que es lo que nos vamos a adentrar un poco más en esta sección. Y bien, pues dentro de esta circular, pues vamos a encontrar temas como lo son temas de seguridad de la información e infraestructura. Dentro del título segundo, capítulo sexto, específicamente en la sección octava bis, titulada de la seguridad de la información, que comprende desde los artículos 168 bis 11 al 168 bis 17. Estos artículos establecen lineamientos para garantizar el tema de pues esta triada de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en las instituciones de crédito. Esta sección establece como marco normativo obligatorio pues lo que deben de seguir las instituciones o las organizaciones de crédito para proteger su información y su infraestructura tecnológica. Aquí se abarcan temas como de gobernanza y responsabilidad de seguridad de la información, requisitos para la infraestructura tecnológica, pruebas de seguridad, obligación de contar con un CISO u oficial de seguridad de la información, registro, análisis y confirmación de incidentes, básicamente tener un proceso de gestión de incidentes. Y estos artículos sobre todo definen las bases técnicas y organizativas para, como les decía, pues mantener la seguridad de la información. Alineado a estos artículos, manejamos, integra lo que son anexos. Dos anexos, uno es el anexo 64, que está relacionado con los incidentes de afectación en materia de seguridad de la información. Su propósito básicamente es ayudar a identificar y categorizar incidentes que comprometan pues la seguridad de la información para darles atención inmediata y reportarlos de forma correcta. En el anexo 14 bis es el informe de incidentes de seguridad de la información. Este anexo establece los elementos mínimos que debe contener el informe de incidentes que, pues en caso de que surja un incidente, las organizaciones o las instituciones se ven obligadas a enviarlo a la comisión. Y el anexo 72, pues nos apoya también cómo generar indicadores. Recordemos pues que pues lo que no se puede medir no se puede mejorar, entonces justamente la misma comisión nos da una serie de indicadores de seguridad de la información que también nos pide reportar. Y bueno, hablando un poco más de estos requerimientos de seguridad de la información, como les he venido comentando, pues hablamos que están dentro de los artículos 168 bis 11 al 168 bis 17 y que comprende una amplia gama de requerimientos específicos. Aquí abordamos los que nos parecen de forma clara. Uno de los primeros requerimientos es definir requerimientos para la infraestructura tecnológica propia o provista por terceros. Ya sea operada directamente por la institución o proveedores externos, debe cumplir con controles pues, adecuados de seguridad. Se deben establecer pues, requisitos claros y verificables para garantizar que tanto sistemas, aplicaciones como redes estén protegidos contra accesos no autorizados, pérdida o alteración de información. También consideran, o uno de los requisitos son las revisiones de seguridad periódicamente. Esto quiere decir que las instituciones deben llevar a cabo revisiones de los controles de seguridad y justamente para identificar pues alguna desviación, evaluar la eficacia de los controles implementados en la infraestructura tecnológica y detectar pues áreas de oportunidad que puede representar un riesgo. Estas revisiones deberán comprender, por ejemplo, mecanismos de autenticación utilizados por los usuarios que acceden a los sistemas, garantizando pues, que se utilicen credenciales seguras y robustas. También puede incluir lo que son configuraciones y controles de acceso a los componentes tecnológicos con el objetivo de limitar privilegios innecesarios y prevenir accesos indebidos. También conlleva lo que son las actualizaciones de sistemas operativos y sistemas y software sobre todo,
tanto antes de ser implementados como después, asegurando uno de los puntos de que no se introduzcan vulnerabilidades. Y bueno, pueden ser una amplia gama de controles que nosotros mismos como institución debemos haber definido de acuerdo a un análisis de riesgos, en donde pues cada organización define su riesgo y también la tolerancia al riesgo que puede pues soportar. ¿Ok? Entonces estos controles, algunos son de cumplimiento porque los pide la misma organización, algunos otros son pues necesidades de la operación. También nos pide lo que son un análisis de vulnerabilidades. Esto quiere decir pues que las instituciones deben realizar un análisis sistemático de vulnerabilidades, cuyo objetivo es detectar debilidades técnicas que podrían ser explotadas por atacantes para comprometer los sistemas de la institución. Es importante aquí destacar que pues estos análisis deberán realizarse con base en un calendario preestablecido, o sea que deben de estar debidamente documentados de forma periódica y el cual pues debe estar alineado con los riesgos tecnológicos identificados. Otro punto alineado a esto es que las instituciones deben de contratar a terceros independientes especializados en la materia para llevar a cabo lo que son pruebas de penetración sobre sus sistemas y aplicativos. Estas pruebas en sí tienen como finalidad pues también detectar errores, configuraciones incorrectas o fallos de seguridad que pueden ser aprovechados por atacantes. ¿Okay? Tanto el análisis de vulnerabilidades como las pruebas de penetración deben de generar informes y estos informes también a la vez pues pueden generar planes de acción para mitigar pues esas vulnerabilidades identificadas. Otro punto no menos importante son los programas anuales de capacitación y concientización dirigidos a todo el personal y a los usuarios, incluyendo en su caso pues a terceros. Generalmente este tema de capacitación y concientización a veces no se le da el valor correcto, sin embargo es una de las defensas para también pues ataques, por ejemplo, contra ingeniería social o phishing, ¿no? Entonces, es por eso que la comisión da valor y importancia a estos programas de capacitación y concientización. Incluye, perdón, pues no solamente a personas de TI, sino más bien a todo el personal, incluso a aquellos terceros que pueden estar asociados pues con estos activos de información. Y por supuesto también incluye la parte de procedimiento de gestión de incidentes. Este procedimiento de gestión de incidentes justamente nos va a ayudar en caso de algún incidente, saber qué hacer, saber cómo reaccionar. Debe estar basado, o bueno, se sugiere que esté basado en las buenas prácticas, en una metodología definida, adaptada a la organización justamente con las herramientas que la misma organización tenga. Y bueno, la misma comisión nos pide pues justamente prever lo necesario para hacer de conocimiento a la comisión de forma inmediata los incidentes de seguridad de la información y esto solamente lo vamos a poder cumplir si contamos con este procedimiento de forma eficaz y que efectivamente pues nos pueda apoyar en también temas de cumplimiento. Y también pues nos pide enviar lo requerido, como habíamos comentado, por los anexos 64 y 64 bis. En caso de que ocurra algún incidente, pues nosotros podamos generar este informe para la comisión. Otro de los elementos también que incluye como requisitos es temas de validación biométrica. Bien, pues en el entorno financiero actual, pues la validación biométrica representa uno de los mecanismos más robustos para prevenir fraudes, especialmente relacionados con el tema de robo de identidad. Esta tecnología pues permite sobre todo autenticar a los clientes mediante pues rasgos físicos únicos como la huella dactilar o el rostro o el iris, lo que añade justamente una capa de seguridad pues superior en comparación con alguna contraseña o una identificación convencional. Dentro de la misma pues normatividad o dentro de la misma circular, en los artículos 51 bis 2 y 51 bis 3, pues vamos a identificar aquellos requisitos que nos pide la misma comisión.
En este tema, pues la comisión reconoce específicamente el uso de huella dactilar y reconocimiento facial como medios oficiales de identificación, equiparándolos con un valor jurídico de una firma autógrafa. Y desde la perspectiva de seguridad de la información, pues esto tiene implicaciones pues, positivas, pero también tiene connotaciones en donde se deben identificar pues aquellos controles necesarios para proteger pues esta información. Recordemos que esta información está clasificada como datos sensibles y estos datos sensibles pues requieren ciertos controles específicos también. Y bueno, los datos biométricos, como decíamos, están considerados pues como datos sensibles porque pues en caso de que alguna persona pudiera tener acceso a ellos, podría pues suplantar también un tipo de eh, pues de información o de persona, por lo que su manejo pues requiere altos estándares de protección. También pues nos representa, como les decía, pues una autenticación fuerte. Su uso contribuye pues a reforzar la autenticación multifactor, disminuyendo pues significativamente la posibilidad de accesos no autorizados. Y bien, relacionado a este tema de biométricos, pues se encuentra el anexo 71, en donde nos especifica o nos detalla los requisitos técnicos obligatorios que deben cumplir las instituciones en la captura, transmisión, almacenamiento y validación pues, de datos biométricos. Este anexo está directamente relacionado con la seguridad de la información, pues debido a que pues establece estándares de calidad y precisión pues para las capturas de huellas y rostros en sí de toda esta información sensible y define protocolos de cifrado y protección de almacenamiento de datos biométricos, minimizando así o con ello pues y con objetivo, mejor dicho, de minimizar el riesgo o la filtración o malos. Aquí, por ejemplo, también hay que tomar en cuenta que si utilizamos un cifrado, debe ser un cifrado robusto, debe ser un cifrado, pues, que nos soporte justamente esa seguridad que requerimos. Y bueno, pues como vemos, pues la validación biométrica no solo es un requisito normativo, sino también está alineado con una herramienta estratégica dentro de la gestión de seguridad de la información y por ende pues requiere una correcta implementación. Y esto también pues alineado a lo que puede ser la autenticación de los clientes, prevenir sobre todo el robo de identidad y el fraude y cumplir con ello pues con los requerimientos que nos pide la misma comisión en temas de datos personales. Y bueno, pues aquí vemos también que la biometría debe alinearse no solo con temas de cumplimiento o temas legales, sino con una gestión integral de ciberseguridad donde se asegure pues estos elementos de la triada como son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de estos datos sensibles. Y bueno, vamos a hablar ahora de la banca electrónica también. Bueno, la banca electrónica ha transformado la manera en que las instituciones financieras interactúan de manera general con los clientes, permitiendo pues realizar operaciones en línea de manera pues ágil y conveniente pues desde cualquier punto sin tener que ir físicamente a una sucursal, ¿no? Sin embargo, pues también esta transformación implica pues beneficios, pero también algunos puntos o algunos controles también que debemos de generar o identificar, especialmente relacionados con accesos no autorizados, fraudes y ataques cibernéticos. Por esta razón, las regulaciones aplicables a la banca electrónica tienen como objetivo principal pues garantizar pues la disponibilidad y la seguridad de los servicios digitales, ofrecido por las instituciones de crédito. Bueno, dentro del capítulo 10 de los servicios de banca electrónica de la circular, identificamos pues que este capítulo constituye el marco normativo principal para los servicios de banca electrónica en México. En él se establecen pues las obligaciones de las instituciones en cuanto a disponibilidad y continuidad operativa de los servicios digitales. También nos habla del tema de autenticación de usuarios que accedan a los servicios en línea, gestión de riesgos tecnológicos asociados al uso de canales digitales y la implementación de mecanismos de protección contra accesos no autorizados, hablando también de fraudes y pérdidas de información.
Bueno, ligado a esto vamos a encontrar el anexo 63. Este anexo 63 complementa pues lo que es el capítulo 10, estableciendo controles específicos de seguridad de la información aplicables directamente a los canales electrónicos. Entre los lineamientos más relevantes, pues vamos a encontrar que se encuentran pues aquellos de autenticación robusta de usuarios, em, por ejemplo, el uso de biometría, el uso de tokens, el cifrado también de datos sensibles, tanto en tránsito como en almacenamiento, o sea, de los datos que se guardan como los que van viajando. Y también el monitoreo continuo de las transacciones. Esto puede ser a través con alertas automáticas o también los avisos ante actividades inusuales. Otro punto también puede ser los controles de sesión, como el tiempo de expiración, bloqueo por inactividad, y un punto también muy relevante son los registros de auditoría. Esto justamente porque en caso de algún incidente o alguna eventualidad, pues nos permite tener esta trazabilidad de eventos y actividades de los usuarios. Y otro punto muy relevante son el tema de contingencias y recuperación ante fallas para garantizar la continuidad del servicio. Esto quiere decir que ante algún evento disruptivo, pues las instituciones deben de garantizar pues un nivel de continuidad óptimo para pues las operaciones mismas. Y bueno, como vemos, pues estos controles también están ligados directamente con los principios de seguridad de la información y básicamente pues nos pide también como requisito la misma circular. También vamos a ver lo que son la operación de seguridad para la contratación de servicios de apoyo tecnológico. Bueno, la comisión exige que las instituciones financieras gestionen de forma adecuada los riesgos al contratar servicios tecnológicos de terceros, aunque los servicios sean delegados. Recordemos, la finalidad, la responsabilidad, perdón, siempre va a recaer en la institución. ¿Sí? Entonces, es por eso que la comisión lo deja claro dentro de sus requerimientos y regulaciones, en donde al final de cuentas, por eso nos pide identifiquemos justamente cuáles serán estos terceros, porque la responsabilidad siempre va a ser de la misma institución. Eh, Dentro de esta normatividad, en el artículo 327 de la circular, establece que las instituciones deben evaluar, documentar y controlar los riesgos relacionados con los proveedores de tecnología. ¿Ok? Y bueno, ligado a esto, pues vamos a encontrar el anexo 52, que son los lineamientos mínimos de operación y seguridad. Este anexo detalla los requisitos mínimos que deben de cumplirse al contratar servicios tecnológicos. ¿Ok? Dentro de ellos incluye pues lo que puede ser la debida diligencia previa a la contratación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que debemos de evaluar una serie de características como puede ser la capacidad técnica, la capacidad operativa, incluso si es que nos puede afectar la capacidad financiera y también sobre todo, bueno, en este punto o relevante para nosotros es la seguridad que puede brindar el proveedor. También, pues las cláusulas contractuales específicas, entre ellas, pues debemos identificar, pues aspectos como temas de seguridad de la información, temas de continuidad operativa, temas de confidencialidad, temas como derechos de autor, y etcétera. Y pues también a la institución le corresponde el tema de monitoreo y supervisión continua. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la institución debe verificar de forma periódica pues que el proveedor cumpla con lo acordado. Porque pues muy de manera general, pues estas tecnologías emergentes van cambiando, por ejemplo en la nube, y por ello también pues muchas veces los contratos o las cláusulas cambian y es por ello también que es necesario tener un monitoreo constante para verificar que lo que se acordó desde un inicio pues se siga llevando a cabo y con ello pues no representa una brecha de seguridad. Y también pues debemos identificar pues planes de contingencia y recuperación. Esto quiere decir pues que aunque quizás estos proveedores nos den eh, algún nivel óptimo de continuidad, pues también nosotros debemos pues identificar aquellos mecanismos para responder en caso de algún incidente, alguna falla o alguna interrupción por parte de algún servicio pues que nos brinde un proveedor. Y bueno, esto es parte de lo que la misma comisión nos exige
Y el objetivo principal para pues tomar en cuenta todos estos elementos por parte de la comisión después es garantizar que los servicios tecnológicos contratados no comprometan sobre todo la seguridad, la continuidad ni el cumplimiento regulatorio pues de alguna de la institución financiera. Bien, pues ahora vamos a pasar a la importancia de las auditorías. Bueno, habíamos comentado pues que estas auditorías, o en general todas las auditorías, se dan como un tema de mejora continua, como un tema de identificación de desviaciones, etcétera. Y lo mismo pasa con estos temas de la comisión, justamente relacionado a los temas que veíamos anteriormente, pues la comisión pone un gran énfasis justamente también en la protección de la información y el tema de resiliencia o de continuidad de la infraestructura tecnológica. Y bueno, para que una auditoría pues sea, se puede decir, exitosa o se lleven a cabo de forma correcta, hay varios puntos clave que debemos demostrar. Entre ellos y de manera general podríamos indicar que son las políticas y procedimientos claros. Antes de implementar cualquier política, primero debemos de definirla, debemos documentarla, debemos formalizarla, debemos comunicarla y poner a disposición a las partes interesadas y hacer una revisión constante. ¿Ok? Entonces, es por eso que estas políticas y procedimientos deben de estar establecidas de forma clara y es muy importante, sobre todo, que pues que todo el mundo o las partes interesadas la conozcan y sepan específicamente lo que conocen y no quede solamente allí como un documento. Por ejemplo, cómo se controlan los accesos, cómo se responden a los incidentes, cómo se gestionan los riesgos, etcétera. Es importante pues que cada uno, pues cada organización defina esto, lo documente, se sugiere con alguna práctica, con alguna de las metodologías que ya existen y adaptarlas a cada organización. También, por supuesto, nos vamos a encontrar lo que son los controles técnicos. Aquí hablamos pues de herramientas que ayudan a proteger la información, como por ejemplo pueden ser firewalls que ayudan como barreras, los sistemas de detección de intrusos, temas de cifrado, como veíamos anteriormente, que nos apoyan y actualizaciones constantes. Aquí es importante recalcar pues que esta implementación debe ser una implementación correcta de acuerdo al valor del activo de información que tenga. ¿Ok? Entonces, no se trata solamente de implementar herramientas, se trata de identificar qué vamos a proteger y esto también alineado a pues a nuestra evaluación de riesgos o el resultado de evaluación de riesgos. También vamos a identificar lo que son la gestión de vulnerabilidades, como veíamos anteriormente, es uno de los requisitos también que nos pide la misma comisión, alineado también a lo que pueden ser las pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidades, de manera constante, de manera periódica, para identificar y corregir pues debilidades. Otro punto importante que podemos identificar son los planes de continuidad y recuperación ante desastres. También debemos estar preparados por si ocurre algún problema grave, algún evento disruptivo, algo que no podemos controlar, como puede ser pues alguna amenaza pues natural. Entonces justamente hay que tener estos planes de continuidad y sobre todo también debemos de identificar pues una vez que los documentemos, también hay que probarlos, ¿no? ¿Esto a qué se refiere? Pues a través de escenarios controlados, en donde debemos identificar que efectivamente nos sirve de acuerdo a los objetivos que nosotros también hayamos identificado. Y bueno, en cuanto al tema de validación biométrica, pues como decíamos, cada vez más las instituciones financieras están usando pues tecnología biométrica como huellas dactilares o reconocimiento facial para identificar a sus clientes. Entonces, pues la comisión pues también está muy atenta a cómo se usan estos sistemas y en la auditoría pues se pueden revisar varios puntos importantes. Uno de ellos pues puede ser la confiabilidad y precisión de los sistemas. Es fundamental aquí que los sistemas biométricos funcionen bien, que se identifiquen de forma correcta y que pues en este caso pues evitar errores, ¿no? Justamente por temas que pueden aplicar pues como decíamos anteriormente, una suplantación de identidad. Protección de datos biométricos, pues estos datos como huellas, rostros, pues son datos clasificados como datos sensibles y es por eso que necesitan un nivel más amplio de protección o un nivel más robusto.
Hablábamos también que una de las técnicas podría ser un cifrado, pero un cifrado debidamente implementado, un cifrado robusto que nos proporcione ese nivel de seguridad que requerimos. Y también procesos de enrolamiento y verificación. La comisión revisa que en el momento en que se capturan los datos, o sea, lo que se denomina como enrolamiento, y cuando se usan para verificar la identidad, que es la verificación, se hagan de forma segura y pues justamente se alineen a buenas prácticas. Y otro punto sumamente importante es el consentimiento informado del usuario. Recordemos pues que los datos personales son propiedad de la persona a la que le pertenece, ¿ok? Y es por eso que pues requerimos específicamente controles específicos para salvaguardar esa información. Por lo tanto, pues no se puede usar la información biométrica de una persona sin su autorización y porque entonces recaeríamos en algún incumplimiento. Entonces, las autoridades o las instituciones, mejor dicho, deben explicar claramente cómo se usan estos datos y obtener su consentimiento de forma libre y consciente. Y bueno, en cuanto a banca electrónica, pues como todo mundo sabemos, hoy en día la mayoría de los usuarios, de los clientes, usan la banca electrónica para hacer cualquier tipo de transacción, ya sea por la web, pero sobre todo desde un celular. Por eso, pues la comisión pone especial atención en que este canal sea seguro. Durante una auditoría se pueden revisar elementos clave como pueden ser la seguridad de las aplicaciones, en donde pues todas las plataformas, tanto web, móvil, deben de estar protegidas pues contra ataques comunes. Aquí pongo especial énfasis en el phishing porque pues es una de las técnicas con mayor éxito todavía en estos tiempos, que está alineada con temas de ingeniería social que no necesariamente son técnicos. También el tema de autenticación de usuarios. Esto quiere decir que no basta con, pues, quizás solamente una contraseña, sino también debe de identificar, pues, aquellos elementos robustos como una contraseña fuerte, mecanismos de autenticación multifactor. Es decir, que el usuario tiene que confirmar su identidad usando dos métodos o más. El monitoreo de transacciones, por supuesto, pues se deben tener sistemas que se detecten fraudes en tiempo real o en el menor tiempo posible. Por ejemplo, pues si una cuenta empieza a hacer movimientos inusuales, el sistema debe alertar de inmediato, pues para tomar acción. Y como habíamos comentado también el tema de protección de datos en tránsito y en reposo. Esto quiere decir que vamos a proteger la información cuando viaja por internet, tanto como cuando está guardada, por ejemplo, en los servidores. Y esto también pues nos ayuda, por ejemplo, a la protección de datos contra accesos no autorizados. En cuanto al tema de contratación de servicios de apoyo tecnológico, pues muchas organizaciones financieras contratan a terceros pues para manejar su tecnología, sobre todo y con este boom de la nube, pues el almacenamiento de la nube. También temas, por ejemplo, de almacenamiento de sistemas o desarrollo de software. Sin embargo, pues aquí también la comisión identifica justamente algunos riesgos y es por eso que deja claro que siempre la responsabilidad final de la seguridad sigue siendo de la institución. ¿Ok? Entonces, aquí es un punto importante porque la comisión identifica, como le digo, que la responsabilidad siempre va a ser de la institución, no del proveedor. ¿Ok? Entonces, pues dentro de esta auditoría, la comisión revisa aspectos fundamentales, como puede ser la debida diligencia. Habíamos comentado que pues es justamente que antes de contratar a un proveedor, la institución pues debe evaluarlo de forma específica de acuerdo a sus requerimientos, es decir, identificar si es confiable, si tiene experiencia, si cumple con las normas de seguridad, si puede garantizar pues un nivel de disponibilidad, una calidad del servicio, etcétera. No solamente de aquí se trata de un tema de precios, sino también de un tema pues alineado a temas de seguridad y cumplimiento. También otro punto clave son temas de cláusulas contractuales claras, en donde pues los contratos o estos documentos de proveedores deben tener puntos muy específicos y claros que protejan pues sobre todo la información, en donde pues identifiquen cómo se van a manejar los datos, qué medidas de seguridad deben aplicar, que se cumplan las leyes y regulación. ¿Ok? Entonces, todos estos puntos son necesarios antes
y también, como decíamos, de forma constante monitorizar que sigan vigentes. Alineado a esto, pues justamente vemos el tema de supervisión y de monitoreo y supervisión continua. Como decíamos, pues establecer estos mecanismos para monitorear e identificar el cumplimiento de los proveedores. Porque bueno, actualmente no basta con confiar en que el proveedor haga bien su trabajo, sino más bien se deben establecer mecanismos para revisar de forma regular si está cumpliendo con las medidas de seguridad, los niveles de servicio, en sí los compromisos que se identificaron en el contrato. Y esto puede incluir desde reportes periódicos, auditorías internas, revisiones técnicas, incluso, por ejemplo, grandes organizaciones, por ejemplo, de Amazon, de Microsoft, etcétera, tienen apartados ya en sus páginas de cumplimiento que constantemente van actualizando justamente para estos temas. Por supuesto, también vamos a encontrar aquí lo que son los planes de contingencia. Esto es porque, como sabemos, pues ninguna organización va a estar 100% segura, nunca vamos a tener un nivel de cero en donde pues todo va a estar completamente seguro. ¿Por qué? Pues porque el entorno interno y externo va cambiando de forma constante. Entonces, pues siempre va a existir el riesgo de que pues algo nos pueda afectar o que algo salga mal, ¿no? Entonces, es por eso que las instituciones deben tener planes de contingencia bien definidos, es decir, saber qué hacer si el proveedor, por ejemplo, sufre una falla técnica o una brecha de seguridad. Y estos planes deben de permitir reaccionar de forma eficiente para proteger los datos, mantener también el servicio funcionando. Es por eso que uno de los puntos claves es la continuidad. Y bueno, como en toda auditoría, uno de los puntos claves es identificar las áreas críticas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que vamos a identificar claramente pues aquellas áreas críticas de cumplimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que vamos a anticiparnos a los riesgos. Si no sabemos qué debemos proteger, pues allí vamos a quizás a invertir tiempo y recursos para pues quizás a un alcance muy amplio. Es por eso pues que es necesario que identifiquemos sobre todo qué vamos a proteger y de allí identificar los controles necesarios de acuerdo a cada tipo de activo de información, como se conoce generalmente. Y pues esto con el objetivo de prevenir fallas o identificar desviaciones o corregirlos antes de que se conviertan en un problema. Y también pues recordando que los recursos no son ilimitados y que pues hay que enfocarnos justamente en aquellas áreas sensibles o en aquellos activos sensibles o críticos justamente que requieran pues mayor importancia para la organización. Y con ello pues podemos priorizar acciones que podrían tener un mayor impacto, ¿no? Hablo de mayor impacto hablando de forma legal o de cumplimiento, de forma operativa, de forma financiera, de forma incluso reputacional, etcétera, ¿no? Igual si lo vemos, pues está ligado muy al tema de riesgos, en el que pues vamos a identificar qué vamos a proteger e identificar aquellas vulnerabilidades o amenazas y con ello identificar los controles necesarios para cada activo de información. ¿Ok? Entonces, como vemos, pues todos estos elementos pues van relacionados. Y bueno, vamos a pasar ahora a recomendaciones clave para este tipo de pues auditorías o revisiones que nos hace la misma comisión. Uno de los puntos claves es conocer a fondo las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No se debe asumir que ya se está cumpliendo, porque cada normatividad tiene detalles específicos según el tipo de institución, como seguramente saben, pues cada organismo tiene leyes específicas de acuerdo pues a su razón social o a su razón de ser. Entonces, pues también recordemos que la misma comisión va actualizando de forma constante estos requerimientos y es por ello que pues que debemos de estar constantemente también pues documentándonos sobre estos cambios para que pues identificarlos y sobre todo cumplirlos. También nos pide sobre todo realizar un autodiagnóstico de forma constante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que podríamos hacer simular auditorías internas o realizar estas auditorías internas, ya sea de forma con personal interno o bien
pues en apoyo de alguna parte externa, como puede ser una consultoría. ¿Y esto para qué? Pues nos va a ayudar a detectar fallas antes de que el auditor externo lo haga o antes de que la comisión las identifique y con ello pues tener estas sanciones quizás. Y pues nos va a permitir también, pues como les decía, un tema de mejora continua. Quizás hay veces pues que en esta misma operación lo vemos haciendo de forma constante y para nosotros está bien, pero quizás pues la regulación ya ha cambiado, las buenas prácticas han cambiado y es por eso que requerimos pues una opinión más objetiva. Y bueno, con esto pues conlleva lo que son pues corregir o mejorar procesos, también actualizar políticas, validar controles técnicos y operativos, etcétera, ¿no? Todo lo que puede ser enfocado a temas de mejora continua. Un punto también importante es invertir en la capacitación continua. Justamente, como decíamos, es uno de los requisitos que nos pide la misma normatividad, pero pues justamente recordemos que al final de cuentas son las personas las que van a configurar, las que van a implementar y las que pueden caer en algún tipo de incidente, como puede ser eh, ingeniería social, ¿no? Entonces, es importante que las personas conozcan y entiendan lo que se hace, el por qué se hace y cómo deben hacerlo. Y bueno, como decíamos desde un principio, pues prepararse para una auditoría no es una tarea de último momento, sino más bien es un proceso constante que requiere una preparación, como todos los puntos que hemos visto anteriormente, y justamente para evitar pues algún tipo de sanción o incumplimiento que nos pudiera afectar a la organización. Es importante también pues recordar que toda auditoría se basa en una documentación principalmente como de forma inicial, en donde identifiquemos pues todos elementos claros, como les decía, la importancia de tener una documentación clara y con esto pues en orden o enfocados en tener una cultura de seguridad. Hablando de cultura de seguridad, no solamente se trata de tener capacitación, sino que todas las personas estén conscientes de su aportación en temas de seguridad y con ello también pues tener las buenas prácticas para llevar a cabo pues su trabajo al día a día. Y bueno, pasamos al tema de consideraciones clave. Y bueno, uno de los puntos clave, como vimos en esta misma presentación, es la circular única de bancos, que es una de las principales referencias. Y también, debemos de tomar en cuenta que esta circular cambia de forma constante y es por eso de que debemos de tener pues la versión más actualizada. También hay que tomar en consideración la ley de instituciones de crédito, que es la ley marco que otorga facultades a esta comisión y otro tipo de regulaciones, como puede ser la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, que esta ley también pues es una de las más jóvenes, se puede decir, y que también pues conlleva otro tipo de escenarios específicos. Y bueno, recordemos también que pues la normatividad para las auditorías de la comisión es amplia. Algunas deben de tener un poco más de especificación de acuerdo al sector en específico en el que se encuentren y cumplir con requerimientos también específicos. Vamos a encontrar otras disposiciones de carácter general, como les decía, dependiendo del tipo de institución, como pueden ser sociedades financieras, casas de bolsas, etcétera. Cada una tiene pues sus reglamentos específicos. Y como hemos visto, pues vamos a encontrar una serie de anexos dentro de las circulares, por ejemplo, y de esta circular específicamente, que son tan importantes como los artículos, ya que nos proporcionan justamente este detalle técnico o específico de cada uno de estos requerimientos. Y bueno, también hay que tomar en cuenta pues que tener estas revisiones de forma constante a la normatividad mexicana, que pues también como todo entorno internacional pues va cambiando también de forma específica en nuestra legislación. Y bueno, como hemos visto a lo largo de esta sesión, pues superar las auditorías de la comisión con éxito no es un tema solamente, también es seguramente un propósito también específico de evitar sanciones, pero también es una oportunidad para demostrar la madurez de la organización, su compromiso con la seguridad y sobre todo también generar confianza de sus clientes y con ello pues tener un valor agregado dentro de pues el mercado. También recordemos pues que todas las auditorías se basan en evidencia,
y que pues hay que tener estas evidencias de forma clara y específica para demostrar pues a esta entidad que se está cumpliendo. Y bueno, el enfoque no solo cumple con una normatividad de la comisión, sino que también, como les decía, fortalece esta confianza que todo cliente o que todo usuario, porque al final de cuentas en algún momento somos usuarios, pues buscamos en cualquier tipo de servicio. Y bueno, pues dentro de GlobalX contamos pues con estos servicios de apoyo, de coadyuvancia para esos tipos de auditoría de cumplimiento que conllevan temas, como hemos visto en esta sesión, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero también temas como temas de regulaciones como Banco de México e Indeval. Específicamente en temas de cumplimiento, pues vemos pues lo que decíamos o lo que vimos en esta sesión, que son temas de disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en materia de seguridad de la información e infraestructura, en validación biométrica, en banca electrónica y en lineamientos de operación y seguridad para la contratación de servicios de apoyo tecnológico. Ok. Em, y bueno, y por último, queremos invitarlo pues a este curso gratuito que vemos en pantalla, que se denomina Ciberseguridad para Ecosistemas en la Nube, que se va a llevar a cabo del 12 al 14 de agosto del presente año, ¿ok? Y con un instructor en vivo. Muy bien, pues ahora, Marlene, no sé si gustas pasar al tema de preguntas. Claro que sí, Eurice, muchas gracias. Solamente confirmarles para este curso gratuito o cualquier servicio que estén, en el que estén interesados, nos pueden escribir a contact@globallinks.com. Ya les dejé un poco de información en el chat general para que puedan contactarnos si les interesa este o algún otro de los servicios que ofrecemos, ¿ok? Entonces, pasemos a las preguntas. Tenemos preguntas aquí. ¿Cómo pueden las instituciones mantenerse actualizadas con los cambios frecuentes en la normatividad? Sí. Bueno, pues como hemos comentado, pues podríamos hacer un monitoreo continuo, pues sobre todo en las fuentes oficiales. Generalmente estas disposiciones están en el diario oficial de la Federación y es allí donde podríamos pues verificar las modificaciones que se realizan. También pues la suscripción puede ser a boletines o alertas especializadas si es que alguno de estas páginas oficiales nos lo permiten. Participación sobre todo también en grupos de asociaciones y del sector que nos dan información pues de manera oportuna. Temas de capacitación, por supuesto, al personal, en donde también nos sirven como actualización de todas estas disposiciones y también pues un proceso de quizás de gestión de cambio normativo, en donde pues a quizás alguna área de forma específica es la encargada de vigilar estos constantes pues cambios que tiene la normatividad y con ello comunicar a toda la organización. Esos podrían ser las pautas o actividades que podríamos llevar a cabo. Muchas gracias, Eurice. También, ¿qué papel juega la cultura organizacional en la seguridad y el cumplimiento regulatorio? Ok, bueno, la cultura organizacional es un procedimiento que conlleva un tiempo largo, esto quiere decir porque no se puede esperar que las personas cambien sus comportamientos de un día para otro, conlleva una serie de recursos, me hablo de recursos, de esfuerzos desde la alta dirección, temas también de capacitación, de concientización, etcétera, como les decía, en donde cada parte o cada integrante pues conozca su aportación en temas de seguridad, en donde básicamente es hacer que, pues que conozcamos, mejor dicho, que seamos conscientes que la seguridad es responsabilidad de todos, ¿no? Porque muchas veces se da por hecho que este tema es solamente un tema de TI o un tema de cumplimiento, sino más bien, como les decía, cada colaborador debe de entender su papel y actuar pues en responsabilidad con lo que es seguridad de la información. También pues vamos a generar estos hábitos y buenas prácticas alineados, pues como ya les había comentado, pues a una amplia gama de buenas prácticas que nos ofrecen, como puede ser ISO, como puede ser NIS, ENISA, etcétera. Todas estas buenas prácticas, al final de cuentas, deben alinearse con la organización, adaptarlas a la organización
y también pues que cada persona entienda pues como les decía su papel o su rol. Ahorita que mencionas las normas, ¿cuáles serían las ISO que se podrían relacionar? O sea, digo, pues sabemos que la NIST, pero dentro de las ISOs, ¿cuáles podrían relacionarse? Bien, pues podríamos especificar sobre todo ISO 27001, que justamente son los requisitos de un sistema de gestión de seguridad de la información. Y hablando de un sistema, como habíamos comentado, pues son elementos justamente que interactúan para tener, pues garantizar un nivel óptimo de seguridad. Y cuando hablo de elementos tecnológicos, operacionales, de recursos humanos, etcétera, en donde todos estas, en sí toda la organización debe coadyuvar para tener pues un nivel óptimo de seguridad. Incluso la misma norma ISO nos sugiere una serie de controles, de 93 controles, en donde podemos adaptarlos a nuestra organización y con ello pues también tener con ellos pues este nivel de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Alineado a esto, pues 27001 conlleva también 27002, que son justamente la serie de requisitos, de estos 93 requisitos, en donde nos van dando sugerencias de cómo implementarlos. 27003, que justamente son temas de gobierno, de cómo podríamos pues implementar un tema de gobierno, cómo empezar a hacer este sistema de gestión, hablando de cláusulas. 27005, que está enfocado a riesgos, de cómo nos sugiere una metodología de cómo nosotros podríamos identificar nuestros riesgos y con ello evaluarlo a través de vulnerabilidades y amenazas. 31001, que también está enfocado a riesgos de manera general, que también nos da un enfoque de cómo podríamos tener o hacer nuestro análisis de riesgo. ¿Ok? Entonces, pues la verdad es que ISO nos ofrece una variedad muy amplia de lo que son buenas prácticas. Algunos son certificables, como los 27001, en donde pues dependiendo el alcance, o sea, dependiendo específicamente qué queremos certificar, generalmente son áreas críticas, como habíamos dicho, o procesos críticos, en donde pues justamente se implementa o se inicia con la implementación de un sistema de seguridad de la información. Perfecto, muchas gracias. Y hablando de estos temas de vulnerabilidades, ¿qué tan importantes son las pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades? Bueno, este es un tema técnico muy específico, pero justamente permiten identificar y corregir justamente estas vulnerabilidades, pues ya sea que tengamos por quizás alguna vulnerabilidad o porque surgen constantemente estas vulnerabilidades o debilidades que podríamos quizás si no se toman en consideración o convertirse en un problema, ¿no? Entonces, es por esto también justamente que la misma comisión pide que sea personal especializado para realizar este tipo de pruebas con conocimientos específicos técnicos para que pues se garantice la información que brinde, ¿no? Muy bien. Por último, ¿qué rol juega la alta dirección en el cumplimiento normativo y en la seguridad? Bien, pues la alta dirección juega un papel o un rol, pues diría yo, sumamente importante, justamente porque va a ser o van a ser los líderes que demuestren el compromiso de seguridad de la información, ¿no? Generalmente y actualmente todas las organizaciones tienen una estructura horizontal y es por eso también que si pues las directrices no vienen de más alto nivel, pues es difícil que se cumplan más abajo, ¿no? Entonces, pues la organización o la alta dirección tiene un rol en cualquier buena práctica o cualquier sistema, pues es relevante porque pues justamente da la directriz de cómo se van a implementar pues estos requisitos o estos compromisos que tienen en cuanto a seguridad de la información, se asignan recursos, se fomenta incluso la cultura organizacional, se dan temas de cómo se alinean y supervisan estos controles, etcétera, ¿no? Entonces, la alta dirección es uno de los elementos clave y que también, pues, eh, por ejemplo, en ISO es uno de los puntos más relevantes también para auditoría, en donde se demuestre su participación. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Por último, ¿alguna recomendación que tengas de cara a realizar un autodiagnóstico antes de algún tipo de auditoría oficial? Bueno, pues como decíamos, pues podríamos hacer este diagnóstico a través de mapeando pues los procesos y controles relacionados con las áreas o con lo que nos pide la comisión.
alineado con lo que tenemos actualmente para hacer pues este análisis de brechas quizás, en donde identifiquemos pues qué nos falta o qué normatividad o qué nuevo requisito nos pide la misma comisión. Pues justamente de ahí empezar a generar pues esta evidencia documental y empezar a identificar un plan para identificar los elementos que nos hacen falta y pues identificar responsables, fechas, etcétera, y, y tomar en cuenta pues que también esta implementación requiere pues una serie de participación de diferentes áreas, no solamente áreas de TI, sino también pueden ser áreas como decíamos la alta dirección, temas de cumplimiento, temas de operación, incluso los mismos participantes o toda la organización, ¿no? Entonces, puntos claves es identificar dónde estamos y después también quién vamos a incluir, las partes relevantes, priorizar las acciones, también es importante, capacitar al personal y documentar también sobre todo este proceso de autodiagnóstico, ya que nos sirve también como evidencia para identificar pues esta gestión proactiva del cumplimiento. Perfecto, muchas gracias. Nos llegó una pregunta interesante. Nos dicen que esta persona es corresponsal bancario y nos pregunta si contara con la certificación de un tercero, ¿ya no tendría que dar cumplimiento a las auditorías de cada uno de los bancos? Bueno, las certificaciones que dan los terceros nos dan, cada una de estas certificaciones tienen un alcance, ¿ok? Entonces, si a nosotros nos representa un cumplimiento también que está alineado con nuestro alcance, sí nos puede servir, solamente que aquí hay que tomar en cuenta que nosotros también tenemos de tener evidencia de que esa organización cumple a través de estos certificados, también alinearlos con su alcance. Si su alcance comprende nuestros mismos servicios, es correcto que los podríamos utilizar, pero aquí es importante también tomar en cuenta, identificar el alcance que tiene el certificado, la vigencia que se encuentre vigente y tener un monitoreo constante justamente de que no cambien esa documentación. Perfecto. Muchísimas gracias, Eurice, por tu tiempo y por tus conocimientos compartidos. Muchas Y gracias a todos. bien, y a mí no me resta más que agradecerles a todos por su participación. No olviden seguirnos en redes sociales como Global Links México para conocer nuestros próximos eventos. Como ya les comentaba Mauricio, tenemos por ahí cursos, pero también tenemos webinars constantemente que los pueden pues ayudar también en su vida profesional. Entonces, pues nuevamente gracias y que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima. Hasta luego.